Muy bienvenidos y muy bienvenidas a nuestro tiempo de Perashat Shavua. Una perashá que tiene un nombre muy sugestivo, Kitetse, la Milhamá Alo Beja. Cuando salgas a la guerra sobre tu enemigo, contra tu enemigo. Digo sugestivo porque nos llega casi en este final del tiempo de Elul y todavía, aunque parezca mentira, el Kitetse la Milhamá queda todavía patente en todo nuestro escenario, ya que la Milhamá, estos 11 meses, ya casi un año, va a llevar a una realidad completamente diferente en el seno del Oriente Medio, por supuesto, y por supuesto en Medinat Israel. Si alguien quiere buscar la actualidad y leer la actualidad, que no vaya a leer los periódicos, que no vaya a leer las noticias pasadas, sino que vaya y encuentre en la Torá una respuesta contundente respecto a todo lo que representa este escenario de la guerra. El Netivot Shalom va a comparar dos textos de la Sagrada Torá. Primero, el texto de nuestra Perashá, Kitetzela milchama alo yeveja, untano Hashem elokeja beyadeja beshavita shivim. Curioso. Cuando salgas a la guerra sobre tu enemigo, Hashem lo dará en tus manos y tomarás sus cautivos. Curioso, real, patente. Pero el Netivot Shalom tiene la agudeza mental y la visual, por otro lado, que nos dice también que hay otro escenario de guerra mencionado en la Torah. Y en este caso pertenece al libro de Bemidbar, Perashat Veha'aloteja, cuando se le ordena a Aarón encender el fuego de la menorá. Allí también se le ordena a Moshe hacer dos trompetas de plata, hacerle hashete hatzotzerot kesed. Y esas hatzotzerot servían para, y dice, vejitabou milchama be'artzejem, y cuando vengáis a la guerra en vuestra tierra, al atzar atzorer etchem, sobre el zar, el enemigo impiedoso, atzorer, que viene a acosar para matar, acosar para no simplemente acoso que puede denunciarse. No, 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 Tzorer. Hamán, para que ustedes entiendan, se le llamaba Tzorer a Yehudim. No era un bebé de pecho, para llamarlo así a Hamán. Era Tzorer a Yehudim. ¿Qué significa Tzorer a Yehudim? Tzorer a Yehudim significa de que es aquel que odiaba a los Yehudim. Los nazis, Yamach Shemam, fueron llamados Tzorerim. Y entonces, en última instancia, el Tzorer es que repica la palabra zar. Zar es tragedia, tristeza, angustia, crisis, todo lo que ustedes quieran. El Tzorer es aquel que multiplica todos esos escenarios, tristemente, lamentablemente, y los lleva al escenario propio. Entonces, mire lo que citan de Tibot Shalom. Es increíble. Vejitabou milhamá be'artzejem. No dice quitetze la milhamá, no cuando salgas a la guerra. Jitabou, cuando vengan, cuando vengáis a la guerra en vuestra tierra. Al atzar atzorer etchem, sobre ese enemigo acérrimo que os viene a acosar para daros muerte, ba'areotem bajatzuzerot. Ahí aparecen las famosas trompetas que hizo Moshe Rabenu. Habría que tocar, ejecutar las Hatzotzerot con un sonido estridente como la teruá, recordando ahora el tiempo de Elul y recordando la llegada de Yom Adin, Rosh Hashanah. Benizkartem lifnei Hashem Elokeichem. Y seréis evocados
delante de Hashem vuestro Dios, Benosha'atem beoibejem, y os habréis de salvar de vuestros enemigos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué el Netivot Shalom compara dos textos? Dice el Netivot Shalom con tanta agudeza, Ra'ui levaer Hiluka leshonot. Lo apropiado es entender el lenguaje de la Torá en ambas citas. Primero, el lenguaje que dice Kitetse, que dice la Perashá, cuando salgas, y no está mencionado Kitetse en Perashat Be'alotejá. No, allí dice Bejitabou. Por otro lado, dice, ¿cuál es el sentido de la Yetziá? ¿Qué significa cuando salgas? Kitetse la milhamá, cuando salgas a la guerra. Netivot Shalom dice, debería decir Kitilahem, cuando vayas a pelear, a guerrear. Y otro aspecto más que hay que tratar de entender del versículo es, está escrito aquí, Alo Yebeja, sobre tu enemigo, Oyev. Y allí está escrito, Alatzar Atzorer Etchem, sobre ese zar, que es algo más que enemigo, es aquel que viene a imponerte una circunstancia de angustia, de terror. Sorer vuelve a repicar el sentido de zar, y allí está escrito, allí en Bemidbar dice, entonces vas a ejecutar las Hatzotzerot, las trompetas, y os seréis salvados de vuestros enemigos. Pero aquí en la perashá nuestra que dice, Kitetzera milhamá a lo yeveja, cuando salgas a la guerra contra el enemigo, un tano Hashem lo queja me deja. Dios te lo va a dar en tu mano. Vaya, son dos escenarios de guerra completamente diferentes. Y esto quiero, mis queridos y queridas, que traten de comprender esta agudeza interpretativa de un autor como el rabino de Slonim. Falleció en el año 2000, hace 24 años atrás. Habrá vivido, habrá sobrevivido, sobrevivió el holocausto, por supuesto, con su comunidad, con su familia, pero que en última instancia saben lo que es la guerra y saben lo que es el enemigo y saben lo que es el nazismo como la expresión más cercana de Amán bíblico. Pienso Marvel. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Yo pido, por favor, que llevemos esto a la mesa de Shabbat. Llevemos este concepto a nuestras familias, a nuestros amigos, para entender qué es lo que la Torá nos está anunciando. Desde de la Shon Kitetzela Milhamá al Ribeja. El lenguaje bíblico que dice cuando salgas a la guerra sobre tu enemigo, quiere decir, Sheinja Yotzela Milhamá Tenufa. Tú sales a una guerra por sobre tu enemigo. ¿Qué quiere decir? Que ese enemigo no ha venido a pelear contigo, sino tú es el que has abierto esa batalla y sale a la batalla para defenestrar definitivamente al enemigo, para someter a ese enemigo. Por eso dice Kitetse cuando salgas. ¿Entienden ustedes? Esta es una guerra en la cual yo salgo, mamás. ¿Por qué no se tocan las trompetas? Porque las trompetas formaban parte, querida Rachel, de la época bíblica. Todo aquello que perteneció al ámbito del santuario, nada de eso vuelve a usarse. Usted sabe, es excelente su pregunta. Usted sabe, el aspecto decorativo de las sinagogas, al tener una menorá, por ejemplo. Usted tiene que notar que cualquier menorá que adorne una sinagoga no puede tener 7 brazos. Todas tienen que tener menos, 6, 5, 4, 3, lo que quiera. Pero nunca 7, porque no se puede hacer de acuerdo al modelo del Beta Mikdash. Hoy en día las trompetas que suenan aquí
No son las trompetas de Moshe Rabenu, son las trompetas de las alarmas, sirenas ululantes que va a ser un año, nos despertaron en el día más feliz de nuestro calendario que fue Simchat Torah. Yo le puedo asegurar que en ese día sonaron trompetas, Rachel, las alarmas, donde tuvimos que ir a todos los espacios cerrados o los espacios cubiertos o los espacios que estaban para defendernos. Pero dejando la emoción de lado, no, nada puede reemplazar lo original. Lo original es original. Entonces, el ulular de las sirenas hoy en día es alarma. Utjatem bajatzot. Lo podemos comparar, lo podemos equiparar, pero no lo podemos igualar. ¿Me entiende? Porque todo lo que se hacía en el Mishkan y luego en el santuario de Jerusalén, nada tiene parangón con eso. Nada, absolutamente nada. Entonces, dice, por favor, gracias a usted. Eh, dice el Netivot Shalom que este salir a la guerra sobre el enemigo es tenufá a la huida. Es que nosotros estamos sobre ellos. Quiere decir que ese enemigo no vino a pelear una batalla conmigo, sino que yo salí, abrí esa batalla para determinar la suerte de ese enemigo. Eso se llama Milhemet Magen. Es una guerra de defensa. Esa guerra de defensa significa de que yo ataco al enemigo antes que el enemigo me ataque. Pero el tema del libro de Bemidbar, y aquí miren lo que dice Netivot Shalom, Vejitavou milchama beartechem, al atzar atzorer etchem. Cuando vengáis a la guerra en vuestra tierra sobre el lado que viene, mamash, la guerra contra el zar atzorer, aquel que es ese enemigo acérrimo, vestido de Amalek, del nazismo, del Hamas y del Hezbollah, Yamach Shemam. Milhamá Zo, esta guerra es una guerra defensiva. Claro que usted dice, como usted dice bien, la primera es una guerra ofensiva. Tiene razón, Rachel. Gracias por la corrección. Esta guerra segunda, la que abre el libro de Bemidbar, es una guerra defensiva. ¿Qué significa? Shamilhamá kvar nichnesa uba'a be'artechem. Terrible. Que la guerra ya entró y vino a vuestra tierra. Esto es el 7 de octubre pasado, dentro de menos de un mes, mis queridos. Beaoyev atzar atzoreretchem, el enemigo este que viene a litzeror, a hacer que la desgracia del pueblo judío sea una desgracia encadenada y una detrás de otra, viene a atacarte y tú solamente puedes defender. La primera es una guerra ofensiva, esta es una guerra defensiva. Qué terrible, ¿no? Prácticamente el Netivot Shalom está hablando de lo que pasa hoy, en este pequeño estado, el único lugar que tiene el pueblo judío para vivir con dignidad, el único lugar que ha nacido de entre las cenizas del holocausto y del valor de tantos miles y miles, más de 25.000 ya, muertos en las guerras de liberación y atentados y las guerras de defensa de Israel. Un país, una nación que se hace a sangre. Así dijeron los Jajamim. Al-Dan Baesh y Yehudá Nafla. Sobre la sangre y el fuego Yehudá cayó. Al-Dan Baesh y Yehudá Takum. Sobre la sangre y el fuego Yehudá se habrá de levantar. No lo duden. Dice el Tibot Shalom entonces, y la diferencia entre ellas es que si tú sales a la guerra en una guerra ofensiva, entonces Hashem te los habrá de entregar en tus manos.
quiere decir que habrás de definir y conquistar al enemigo y se te habrá de entregar definitivamente en tus manos. Y así pasó en esas guerras ofensivas de Am Israel, de nuestro ejército maravilloso, de esos hijos y nietos que conforman la sangre cotidiana del pueblo judío. Un pueblo judío que ya vivió la experiencia del holocausto y no lo va a permitir que surja una vez más. Dice Netivot Shalom, en esta guerra tú llevas las de ganar y Hashem te los entregará en tus manos. Lo que no pasa con Kitabou Milhamá Be'artzejem. Cuando la guerra llega a nuestra tierra, a la Tzara Tzorerethem, sobre ese enemigo terrible, ese enemigo que es el peor de los enemigos, que es Amalek, que es el nazismo. Cuando la guerra contra ese lado es una guerra defensiva en vuestra tierra, entonces dice, curioso, ¿no? Bareotem bajatzot, habréis de hacer sonar las trompetas. Benoshaatem beoibejem, y os habréis de salvar de vuestros enemigos. No es seguro, dice el Netivot Shalom, que el enemigo se te entregue absolutamente en tus manos. Un año. El Hamas sigue vivito y coleando. El Hezbollah, por supuesto, que sigue vivito y coleando. Lamentablemente, ese es el escenario dramático que tenemos hoy. Dice, puede ser que la promesa no es que el enemigo te será entregado a ti en tus manos, sino solamente dice, Benoshaatem meoibejem, y os habréis de ser salvados de vuestros enemigos. O sea, que van a ser liberados o salvados de sus manos. Entonces, aquí está el cuadro de dos guerras. El último cuadro es Kitabou Milhamá, que leímos en Bemidbar, es cuando la guerra llegó primero aquí, nos sorprendió aquí. Y el Netivot Shalom habla de esa realidad. Utekatem bajatzot Bareotem, perdón, Bareotem, ni siquiera tocar las trompetas, Areotem, el hacer sonar el ulular de las trompetas. Cuando se trata de esa guerra, increíblemente, ¿no? Hoy lo primero que pasa, como pasó el 7 de octubre pasado en todo Israel, absolutamente todo Israel, a las 6:30 de la mañana, todos nos despertó de ese sábado el ulular de sirenas. Dice, cuando venga la guerra a tu tierra, dice, Bareotem Bajatzot. La señora Rachel preguntaba por las trompetas. Yo lo asocié con el ulular de la sirena. Terrible, pero real. Y por supuesto que son dos aspectos diferentes, pero sin embargo, eso es lo que marca la llegada de ese enemigo implacable, ese enemigo quiera a Kadosh Baruj Hu borrar su nombre para siempre y que en última instancia está allí presente. Y dice, no que Dios lo va a dar en tus manos, como dice en la guerra de aquí, de esta perashá. No, no, no. Dice, Benoshaatem me oibejem. Noshaatem quiere decir, seremos salvados del enemigo. Podremos ser salvados, pero Hashem no lo va a entregar en nuestras manos. O sea que ese enemigo queda en pie, lamentablemente, como queda hasta el día de hoy. Un año después, el tema de la franja de Gaza no se ha resuelto. ¿Cuántas vidas preciosas han dejado de ser en ese lugar? Maldito lugar para el pueblo judío, para nuestros soldados. Y allí está, el enemigo sigue. Por lo tanto, dice, no se cumple lo que dice con la guerra ofensiva de Israel, en Kitetzela Milhamá, como dice nuestra Perashá.
en donde nos dice claramente, un tanó Hashem lo queja que Hashem te lo habrá de dar en tus manos. Dice es así, Ubeura Inyan explica en Netivot Shalom, para poder entender todo esto, nosotros lo acompañamos con la realidad que vivimos aquí. Para poder entender todo este tema acerca de el escenario en el cual se producen estas guerras, es lo que explica Rashi ante nada, que cuando dice Kitetzela milhamá alo yeveja, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo o sobre tu enemigo, dice Rashi, Bemilchemet areshut hakatuv medaber. La Torá sagrada está hablando, dice Rashi, de una guerra reshut, permisiva. ¿Qué es una guerra permisiva? Que no es una guerra de defensa. Acuérdense que el ejército de Israel se llama Tzva Haganah de Israel, el ejército de defensa de Israel. Entonces, Milhemet Reshut significa una guerra en la cual se sale a la guerra contra el enemigo para arrancar la raíz del mal que se encuentra en el ser humano. Ese ser humano no le permite en la proyección, dice al Yetzer Hara, dice a ese impulso del mal, ninguna presencia dentro de sí. Y entonces toda su batalla es, en todos los aspectos, arrancar el mal. Y por lo tanto, no dice aquí solo al oiveja, dice lo que tivkan rak al oiveja, sobre tu enemigo, o sobre el tzarat soredethem, o sobre ese implacable, acérrimo enemigo que te viene a pisotear, y por lo tanto dice, un tanó Hashem lo queja. Dice, te lo habrá de entregar Hashem, tu Dios, en tus manos. Proyección. El Yetzer Hara no tiene ninguna forma de dominar al ser humano. Entonces, lo que está explicando Rashi es una proyección. Kitetzela milhamá alo yeveja. Cuando salgas a la batalla contra tu enemigo, no es el terrorista palestino. Esto es lo que vivimos hoy aquí. Rashi dice también, está hablando de una milhamá que la persona tiene que tomar la decisión si quiere salir para con ella o no. Y es la guerra que tiene que tener cada uno en estos tiempos contra todo lo que implica el Yetzer Hara, el impulso negativo. Pero en ese caso, dice, si tú decides salir a esa guerra, que es una milhemet reshut, no estás obligado. Tú tenés que decidir si salís a esa guerra o no, tenés que tener una garantía. Un tanó, Hashem me lo queja, Beyadeja. Ya te dice a Kadosh Baruj, yo voy a estar contigo. Yo te voy a ayudar y te lo voy a entregar en tus manos. Pero todo esto depende de qué, de que yo quiera enfrentar a ese enemigo que está involucrado con el Yetzer Hara, el impulso del mal. Son dos planos, ¿no? El plano real y el plano espiritual. El plano real es el plano físico, que ya estudiamos el comienzo del flujo. El plano espiritual es con respecto al Yetzer Hara. La segunda fuente del libro de Bemidbar que dice Kitabou Milhamá Be'artzehem, dice, ¿qué significa cuando vengan a la guerra? Es que esa guerra, explicaba, dice, ya entró, ya vino a tu tierra. Y ese enemigo está dentro tuyo, vino a atacarte a ti. Y tú solamente puedes defenderte contra él. En este caso, ¿cuál sería la proyección en el plano de lo espiritual? En el plano de lo espiritual dice que si habréis de venir a la guerra en vuestra tierra, quiere decir que ese impulso del mal ha venido a ti, ya ha venido a seducirte, a incitarte en todas aquellas cosas que están prohibidas. Porque uno puede dejarse llevar en el plano de lo espiritual para todo
los aspectos permitidos y en el plano espiritual por los aspectos también prohibidos. En la guerra que es permisiva contra el Yetzer Hara viene a actuar también sobre los aspectos permisivos de la persona. ¿Qué quiere decir? Todo aquello que yo sí cumplo, todo aquello que yo quiero hacer, todo aquello que yo me quiero esmerar en cumplir. Pero a veces lo que hago, lo hago de forma limitada. Quiere decir, no, cuando yo tengo que cumplir una mitzvah positiva, no solamente tengo que cumplir la mitzvah porque tengo que cumplirla, sino porque yo quiero hacer de esa mitzvah algo trascendente. Por lo tanto, a la hora de tener un objeto ritual como eh, un tefilín, por ejemplo, que es una mitzvah positiva, entonces tendría que conseguir algunos tefilín que sean un poquitito mejor que lo normal. ¿Para qué? No porque yo tengo una competencia con los tefilín. No, simplemente quiero lehader. Lehader es el sentido de hadar. Hadar es un sentido de excelencia. Eso no quiere decir que hay que gastar más plata. Ahora llega Sukkot, y entonces que tengo que ir a comprar un etrog que salga 1.000 shekels. Dice, no es obligatorio, pero sí cuando vaya a comprar el etrog y yo lo pueda elegir. Que yo pueda elegir que si hay una diferencia de 20 shekel entre este y el otro, o de 50 shekel, voy a hacer el esfuerzo para comprar el de mejor calidad. Eso se llama Kadesh Atzmecha Bemotarla. Santifícate a ti mismo en aquello que te está permitido. Y lo permitido, obviamente, son muchos aspectos en la vida que lleva el Yehudí. Y en este caso no quiere decir que tengo que gastar más plata. No, quiere decir que tengo que tratar de elegir lo mejor. Entonces, trato de elegir lo mejor. Voy a comprar un paquete de lechuga, de jasa, al supermercado. Y está la lechuga del campo, habitual, que recoge el agricultor. Y está la otra lechuga, se dice lechuga, ¿no? Se conocen, ¿saben lo que es lechuga? Sí. ¿Cómo se llama? Jasa, sí, la hoja verde. Entonces, eh, hay otra que viene ya con eh, eh, supervisión rabínica y que sabe que ya no trae insectos. Se la tiene que lavar nada más. Esta sale 10 y esta sale 15. Vamos a dar un ejemplo. Puedo dar yo un paso más y decir, me voy a esmerar en el cumplimiento de la mitzvah. Y entonces voy a gastar un poco más. No es que con eso yo me voy a finiquitar económicamente. No es el objetivo que el yehudí pierda su condición económica por mantener el kashrut. No es así. Eso puede pasar en la diáspora, lamentablemente. Pero no en Israel. En Israel hay demasiada variedad. Y si bien las cosas aumentan, por supuesto, demasiada variedad en comparación con la diáspora. Entonces, hay cosas en las cuales yo puedo hacer un upgrade, una santificación mayor en todo lo que me está permitido. Y en eso tengo que tener mucho, mucho criterio. Pero está también el segundo aspecto. Kitabou milhama be'artzejem. Cuando ya viene la guerra a mi tierra, no es que yo salgo a la guerra, sino que esa guerra me ataca a mí. Y en este caso, hablando en el plano espiritual, ya no el plano primero que hablamos físico, es que el Yetzer Hara viene a incitar a la persona con respecto a temas de prohibición. Y esa guerra es en vuestra tierra. Quiere decir que en los temas de permitidos, que ya el Yetzer Hara me sedujo a mí. Y ya tiene, obviamente, parte de su ingreso dentro de mi territorio espiritual. Y ahora, Atzara Soreletchem, ese impulso que viene a acometer contra ti
como el peor de los enemigos, que quiere ahora, no, que ya desista de comprar la lechuga más cara o de comprar los tefilim más bonitos, sino que ahora ese Yetzer Ra viene a mi territorio para decir ahora tenés que entrar en todo lo que está prohibido. No se puede comer esta carne, esa es la que tiene que comer. Entonces, hay aspectos obviamente complejos en la vida y esto en el Tibot Shalom lo explica porque es prácticamente la frecuencia de los hechos que suelen pasar en la vida de la persona, lamentablemente. Y entonces dice, me quiere hacer caer en todos esos temas prohibidos y por lo tanto es imposible que la Torah diga, un tano Hashem me lo queja beyadeja. Dice que Dios no te lo puede dar en tus manos, porque el Yetzer Ra ya ha entrado en tu territorio, como el enemigo. El enemigo hizo lo que hizo porque entró acá dentro de Israel, en forma de miles de personas entraron, ¿no? Terroristas estoy hablando. Aquí el Yetzer Ra también entró en mi territorio, dice el Netivot Shalom. Ya me ha dominado a mí, en todas las cosas de Eter. Cuando fui a comprar, dije, no, ¿cómo voy a comprar esta lechuga que sale más cara que esta? ¿Cómo voy a comprar esto que sale mucho más económico que lo que está supervisado? Y eventualmente la persona se deja llevar en cosas que están permitidas. Ahora el ataque es sobre lo prohibido. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Tocar las Hatzotzerot, las que había hecho Moshe Rabenu, y salvarse de los enemigos. Es cuando el Yehudí toca su trompeta. El Yehudí, ¿qué hace? Le clama a Dios. Clama, grita, el sonido ululante de las trompetas. Y es por eso entonces que la perashá es una perashá que se la puede leer increíblemente desde dos lugares, desde lo que es la guerra física y de lo que es la guerra espiritual. Cuando superamos las guerras físicas, ojalá en alguna época, podremos entonces comprender lo que es lo que Rashi dice, que está hablando de Milhemet HaYetzer. Milhemet HaYetzer significa que el impulso del mal no es tan solo negativo, es negativo y en tanto y en cuanto no me permita a mí dirigir mi vida o mis proyectos hacia una meta que sean positivos, que sean cosas claras. En la Gemara dijeron que si no habría Yetzer Hara, el hombre no se casaría, la mujer no se casaría, no construirían un hogar, no tendrían hijos, etcétera. El Yetzer Hara forma parte de la vida de la persona, pero a veces el Yetzer Hara es necesario. ¿Para qué? Para despertar en la persona sentimientos o sensaciones que tal vez nunca las pensaría, que estaría prohibido. Y no está prohibido. Obviamente la vida de pareja, de matrimonial o lo que fuera, es algo deseable, no es algo prohibido. No, eso aparece en otra concepción religiosa que nace en judaísmo. Pero, dice en Netivot Shalom, así es como podemos explicar el tema que nuestra perashá comienza hablando, Kitetzela Milhamá. Él se había preguntado, ¿cómo dice? ¿Qué significa eso de salir a la guerra? Tendría que haber dicho, Beji Tilahem. Leilahem es pelear. Cuando salgas a pelear con tu enemigo. Entonces, el Netivo Chalón dice algo maravilloso. ¿Saben por qué dice la perashá Kitetse? Cuando salgas de toda la realidad y la vivencia tuya. Que salgas de las cualidades de tu alma y de tu naturalidad, de tu naturaleza, cuando puedas sacudirte de todos los temas inherentes a este mundo físico, así como lo explicó el gran águila, dice él, el Rambam, cuando hablaba sobre la salida a la guerra,
En el momento de salir a la guerra, dice, tú tienes que poner tu vida en tu mano en ese momento y no puede pensar ni en su mujer, ni en sus hijos, y tiene que borrar todos sus recuerdos de su corazón. Beseu quitetze milhamá lo ibeja. ¿Cuánta actualidad tiene esto? Eso es cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, que la persona esa sale y se sacude de todos estos temas para la guerra contra el enemigo. En una guerra que Rashi la llama reshut, no es una guerra obligatoria, es una guerra que está permitido hacerlo, y si uno quiere o no, pero ahí es lekadesh kol inyanei reshut, es santificar todos los temas inherentes a aquello que representa lo que está permitido en mi vida. Cuando eso pasa en esa batalla que yo salgo, a Kadosh Baruj Hu los entrega a todos en mis manos. Y eso es lo que pasó con Abraham Avinu. Dicen de Tibot Shalom. Miren qué vuelo imaginativo. Akadosh Baruj Hu, dice la Torá en el capítulo 15, Bayotze Oto Ajuta, lo sacó afuera. En principio Abraham estaba dentro de su tienda. Lo sacó afuera de su tienda, Bayomer, dijo, Habetna Ashamaima. Ahora mira a los cielos. Todos sabemos lo que le dijo. Que cuente las estrellas si las podía contar. Dice el Midrash, Bayotze Oto Ajuta, lo sacó afuera. ¿Afuera de dónde? Todo lo que podemos imaginar es que Abraham estaba dentro de su tienda y Hashem lo hizo salir afuera de su tienda, Najón. Ese sería el pensamiento primario. Entonces dice, Bayutseo Toa Hutza, lo sacó afuera, Elá Oto le mala mikipata raquía. No, 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 no. Le hizo hacer un vuelo, un viaje, como un transbordador que lo sacó de la atmósfera, de la estratosfera, de la metaestratosfera, lo sacó afuera de Kipata Raquía, de los cielos, de los firmamentos. Imaginan a Abraham, el primer astronauta, de acuerdo al Midrash, ¿no? Kadosh Baruj Hu lo saca a Abraham de toda esta realidad y está dicho, Abetna Ashamaima, ahora contempla los cielos. No le dijo, Tir'e et Hashamayim. Havet, ¿qué significa Havet? Lehavit, en hebreo, para entender el maravilloso lenguaje que es el hebreo. Havet na ashamaima, ein avata ela mimakom gavoa le makom namu. Lehavit es mirar desde un plano alto a un plano inferior. Esa es la verdad. Entonces, Lehavit, ¿cuándo es? Lehavit es cuando yo estoy arriba y miro para abajo. ¿Entienden, verdad? Entonces, ¿dónde estaba Abraham? Quiere decir que Dios lo elevó a Abraham por sobre toda la realidad de este mundo físico. Lo puso por encima de todos los cielos. Kibedere Jateba, porque si era por formas o caminos naturales, lo haya Efshar y yo Abraham Banim. Abraham no tendría hijos si era por la naturaleza, por su realidad. La mujer era infértil y ya no podía tener hijos. Entonces le dijo, Sheyul Abraham Banim, Ulekajot Siome a la Metziut, Atibit. Y por eso dice en el Tibot Shalom, lo sacó Dios a Abraham de su realidad natural del mundo este. Y lo mismo, o muy parecido, está escrito con respecto a Yosef. Yosef, si se acuerdan, fue a trabajar como todos los días y finalmente la mujer de Potifar lo agarró y le dijo que se acueste con él. ¿Qué hizo Yosef en ese momento? Dice, Vayanos, Vayetzea Jutza. Y se escapó y salió afuera, dice la Torah, que dice el Midrash, por el mérito de Abraham, que fue dicho y lo sacó a él afuera,
también con Yosef, que se elevó por encima de todos los cielos, porque dentro de este mundo, si estaba en el mundo físico presente, Yosef no hubiera podido sobreponerse a la prueba, si no se sentía por fuera de todo eso. Shayetzer Hara Shel Kol Haolam, que el espíritu, el impulso negativo de todo el universo se había vestido, se había revestido sobre Yosef en ese momento. O sea que Yosef estaba a punto de ¿qué? De cometer lo que la mujer de Potifar quería. El Yetzer Hara de todo el mundo, dice, increíble, Netivot Shalom, fue, lo abrazó a Yosef, y por eso dice, Vayanos Vayetzea Jutza, salió, se escapó y salió afuera, pero no fuera al patio del mundo, salió afuera del mundo. Sheitnaer, que se sacudió de todos los temas de este mundo y se elevó arriba, 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 y por eso pudo superar la prueba. Ese es Kitetze la Milhamá lo Ibeja. Hablamos de Kitetze, cuando salga, Bayotze Oto Ajuta, y lo sacó afuera, y a Yosef, Bayatza Ajuta, y salió afuera. Esa es la Kitetze. Pero dice, cuando lo que dice en el libro de Bemidbar, la perashá de Be'aloteja, Vejitavou Milhamá Be'artsejem, cuando vengáis a la guerra en vuestra tierra. Ya explicó, y para nuestra sorpresa, en el Tibot Shalom, no es una guerra en la cual yo salgo a la guerra, es una guerra en la cual me atacan a mí. Y la guerra ya está dentro de mi tierra. Y el que viene aquí no es el Oyev, el enemigo es el zar, Torer, como fue Amán y como fueron los nazis. Una realidad realmente impactante. Si todo eso lo traduzco, dice, Sheino Yotzemi Mitzuto, Vejitabou, Kitetse, es que yo salgo de mi realidad. Hablando del plano espiritual, estoy hablando del físico y el espiritual. Kitabou, ¿qué quiere decir? Cuando vengan a la guerra, que no puedo salir, que no puedo salir de mi plano espiritual, de mi plano, de mi realidad, sino que la milhamá, esa guerra es betojeji artsejem, en mi propio campo, en mi propia tierra, dentro de tu realidad, de tu vivencia sensual, de todas aquellas cosas que la persona quiere y desea compulsivamente. Y de tantas cargas que sufre el ser humano a causa de las necesidades físicas de este mundo, entonces, cuando ya las cosas han entrado dentro de mí, la solución que da la Torá es Ba'areotem Bajasusterot. Ahí es cuando le ordena al pueblo judío tocar las trompetas. La teruá es un sonido de lamento, es un sonido entrecortado, es un sonido de sufrimiento, y por lo tanto hay que demostrar con todo esto que realmente lo estamos sufriendo, y el pueblo de Israel sufre por esa realidad. Me voy al plano físico de vuelta. Entonces, Benoshatem Behem, surgirá la salvación de vuestros enemigos. No es que Dios lo va a entregar en tus manos, no, salvarte. Shayeshua y Rak Mekomí. La salvación es solo del lugar, pero en esa instancia, en ese lugar, pero que todavía no ha logrado reducir, quitarlo al impulso del mal, como dice la otra guerra, y Dios te lo dará en tus manos. Y por eso entonces, el momento en el cual el Netivot Shalom está hablando acerca de que
esa batalla, la física por un lado, que es la que nunca se acaba, y la espiritual, que es la que siempre se renueva cada día, es que el ser humano esté preparado para poder asumir en ambas circunstancias un camino que lo pueda unir siempre a quién, a Dios. Hay una batalla en la cual, Untano Hashem me lo queja, Dios te lo va a dar en tus manos. La otra batalla dice, Benoshatem, habréis de ser salvados. Ahora, volviendo al plano físico, antes de terminar, hablando del Nitzajón, de aquello que es la victoria. Ustedes ven, no hay victoria en la segunda batalla. Cuando vengan a la guerra en vuestra tierra, Kitabou milhamá beartzehem, al azar atzorer etchem, a ese enemigo que vino y te atacó impiadosamente. Esto lo dice la Torá en Perashat de Alotejá. Dice, Baareotem bajatzotzerot, habréis de sonar las trompetas, Benoshatem, y habréis de ser salvados, me hoy vejem, salvados del enemigo. No quiere decir que el enemigo va a caer en nuestras manos. Hoy en día, sintiendo al Netivot Shalom, no importa la victoria, no importa el nitzajón, importa el hecho de que Am Israel pueda salir victorioso, que es diferente. No la victoria para afuera, sino la victoria para adentro. Porque ese es el sonido interior de las trompetas. La señora Rachel me preguntaba acerca de por qué hoy no se tocan trompetas. Yo le dije, hoy se tocan sirenas que nos sacuden, tanto como las trompetas, imagino, en la época bíblica. Pero la diferencia está en que cuando escucho la sirena me tengo que poner a resguardo. Allá, cuando escuchaban las trompetas, nacía la salvación. La unión de ese pueblo, la conjunción de ese pueblo. Entonces estoy de acuerdo con usted, que tal vez deberíamos escuchar de vuelta ese sonido de las Hatzotzerot. Mire que Hatzotzerá repite también. Hatzotzerá. Otra vez, tzadi tzadi. Y el tzaratzorer es la forma de poder, mamash, cómo confrontar con esta guerra inacabable. Estas son las guerras que hablan de Tibocha, lo que no se termina nunca. Y esta guerra está en la segunda categoría, no cuando uno salió como una medida preventiva a la guerra, sino que aquí salió una guerra de defensa. Y en esta guerra de defensa es que estamos. Benoshatem me oivejem. Habréis de ser salvados de vuestros enemigos. Esto solamente Dios nos va a salvar de esas manos, pero nosotros tenemos que hacer una tarea primordial para eso. No vale la pena, como les dije, leer los diarios. Hace falta estudiar Torah para poder entender una vez más hacia dónde está dirigido el esfuerzo de poder ser un pueblo realmente unido. Y entonces, sí, después de eso, vamos a hablar de Nitzajón. En Netivot Shalom, simplemente lo que termina diciendo, como termina ese Utekatem Bajatzotzelot, tocar la Hatzotzerot, allí nos dicen, Ubeyom Simchatchem, Ubemoadechem, dice, y en los días de vuestras alegrías y en vuestras festividades, Utekatem Bajatzotzelot, habréis de ejecutar el sonido de la Hatzotzerot, la tequía, no la teruá. La tequía enseña sobre el sonido de la victoria después de que habéis sido salvados de vuestros enemigos. Este es el día de vuestras alegrías, como dijo el sabio, en Simhat que Simhat Anitzua. No hay alegría como la alegría de la victoria, que solamente en el momento del Nitzuach es
de la ejecución también, cuando las cosas se hacen, puede ser que la tequía, el sonido sea de simjá y de nitzajón. Y entonces, cuando esto va a pasar, ¿qué es lo que estamos esperando? Que volvamos a tener un simjá Torah, no tan triste como el del año pasado, sino que ahora que podamos conjugar otra realidad, la realidad del simjá y del nitzajón, no de la victoria física, sino también de la victoria espiritual. Estamos aquí para poder sobrevivir y para poder contar. Entonces dice, eh, Ahgam besimhat anitzachon, con la alegría de la victoria, Beayu lahem lezikaron lifnei Adonai en el. Dice que sea para vosotros como memoria delante de Hashem. Y esto es lo que va a llevarnos a encontrarnos con una realidad diferente. Esperemos en el comienzo del próximo año. Quítense la milhama al oír. Gracias por acompañarnos. Que esperemos siempre vuestra llegada al Bet Midrash. Que tengamos Shabbat Shalom, un Mevorach. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Eh? ¿Qué actualidad? Shabbat Shalom.